All right, I'm going to ask a question for you. Muy bien, ahora yo voy a hacerles a ustedes una pregunta. Brother Bednar, what would you teach us about becoming an eternal companion? Hermano Bednar, ¿qué nos enseñaría acerca de llegar a ser un compañero eterno? You're all squirming. Ahora los veo un poco incómodos. How can we have thousands and thousands of young single adults all over Central America and none of you ask this question? ¿Cómo es que tengamos miles de jóvenes adultos solteros por toda Centroamérica y ninguno ha hecho esta pregunta? Are you kidding me? ¿No? ¿Están bromeando conmigo? Now, I think I know part of the reason why you don't ask the question. Ahora yo creo que sé parte de la respuesta por la que ustedes no hacen la pregunta. This subject terrifies you. Este tema los aterroriza. And I think Sister Bednar and I know something about why you're terrified. Y creo que la hermana Bednar y yo sabemos un poco por qué los aterra. I served for 8 years as the president of Brigham Young University, Idaho. Por 8 años serví como el presidente de la Universidad de Brigham Young en Idaho. Every Monday night, Y cada lunes por la noche, Sister Bednar and I had home evening with 200 or 250 students. la hermana Bednar y yo teníamos una noche de hogar con unos 200 a 250 estudiantes. We invited them to ask questions, Les invitábamos a hacer preguntas and whenever we finished our evening together, we fed them ice cream. y al terminar nuestra noche juntos les dábamos helado. Every week, Cada semana, every week, cada semana. for 8 years, Por 8 años, somebody asked a question like this. alguien hizo una pregunta como esta. Brother Bednar, Sister Hermano Bednar, Hermana Bednar, my mom and dad were sealed in the temple. mi mamá y mi papá se sellaron en el templo They're now divorced. y ahora están divorciados. They no longer honor their covenants. Ya no honran sus convenios. If it did not work for my mother and father, Si no funcionó para mi mamá y mi papá, how can I have any hope that it will work for me? ¿cómo puedo tener alguna esperanza de que funcione para mí? Many people that you love and admire Muchas personas que ustedes aman y admiran have set a bad example les han dado un mal ejemplo and have not honored marriage covenants. y no han honrado los convenios del matrimonio. It has broken your heart. Y les ha roto el corazón. So you have decided that you will find a perfect eternal companion. Así que ustedes tomaron la decisión de que van a encontrar a la compañera o compañero eterno perfecto. If you find and marry a perfect eternal companion, Porque si ustedes se encuentran y se casan con este compañero eterno perfecto, then our marriage will be perfect, entonces el matrimonio será perfecto and we will live happily ever after. y viviremos felices para siempre. Now, I've come to Central America to deliver a message to you, Ahora, yo he venido a Centroamérica a entregarles un mensaje a ustedes and you're not going to like the message. y no les va a gustar el mensaje. If you find the perfect eternal companion, Si ustedes encuentran a este compañero o compañera eterno perfecto, that person does not want to marry you a esa persona no va a querer casarse con ustedes, because you are not perfect. porque ustedes no son perfectos. Now, Ahora, if we've put you to sleep tonight, wake up. si los pusimos a dormir a ustedes durante esta noche, por favor, despiértense. Thinking, believing that you will find a person. Pensando y creyendo que van a encontrar a una persona. Encontrar. Find a person that will guarantee your happiness. Encontrar a una persona que les garantizará la felicidad. You are an object waiting to be acted upon. Si piensan eso, son un objeto que está esperando a que se actúe sobre él. You will never find such a person because he or she does not exist. Jamás encontrarán a una persona así porque él o ella no existen. And young people all over the world
Y los jóvenes alrededor de todo el mundo search and search and search and search buscan y buscan y buscan y buscan for something that does not exist. por algo que no existe. You don't find a happy marriage. Ustedes no encuentran un matrimonio feliz. You create it as an agent. Ustedes lo crean como un agente, You don't find it as an object. no lo encuentran como un objeto. Now, people wait for all kinds of reasons. Ahora, la gente espera por muchas razones. There are cultures where parents tell the children, Hay culturas donde los padres le dicen a los hijos, you should finish your education. deben de finalizar sus estudios, You should have a job. deberían de tener un empleo, You should be financially established. deberían de estar establecidos financieramente. If you wait till you do all those things, Si esperan hasta tener todo eso, you will never get married. nunca se van a casar. There's never enough money. Nunca hay suficiente dinero. You're never well enough established. Nunca están lo suficientemente bien establecidos. Marriage between a man and a woman is ordained of God. El matrimonio entre un hombre y una mujer es ordenado por Dios. And the family is central Y la familia es central to the Father's plan for the eternal destiny and happiness of His children. al plan de Dios para el destino eterno de sus hijos. Are you tired of hearing about this? ¿Están cansados de oír acerca de esto? No, because you yearn for this. No, porque ustedes realmente aspiran a esto. And you should. Y deberían. Sister Bednar, Hermana Bednar, come join me, will you? acompáñame, por favor. Are you going to ask me any questions? ¿Me vas a hacer alguna pregunta a mí? I might. Tal vez. We're not going to give you marriage or dating advice. No vamos a darles ningún consejo acerca del matrimonio. We're just going to encourage you Solo vamos a animarlos to make sure you understand the Father's plan of happiness. para asegurarnos que ustedes entienden el plan de Dios de felicidad. We invite each of you to get a copy of the plan Los invitamos a todos a obtener su propia copia de este plan, as it's described in the proclamation to the world, tal y the como se family. describe en la proclamación para el mundo. If you'll read and study, even memorize Si ustedes leen y estudian, incluso memorizan the proclamation, la proclamación, the Holy Ghost will help you in powerful ways. el Espíritu Santo los ayudará de maneras poderosas. What do you want to tell them about this topic they want to hear about, but they don't want to ask about it? ¿Qué quieres decirles acerca de este tema del que quieren escuchar pero no quieren preguntar? Well, I don't know that I recommend you use this as an excuse, but my aunt used to bug me all the time when I wasn't married. Yo no quiero que ustedes piensen que les digo que pueden usar esto como excusa, pero mi tía me molestaba todo el tiempo con esto antes de casarme. And she'd say, I don't understand why a nice girl like you has not found a husband. Y me decía, yo no puedo entender cómo una joven linda como tú no puede encontrar un esposo. And I used to tell her, I guess my husband got killed in the war in heaven. Yo creo que mi esposo lo mataron en la guerra en los cielos. Now that's not a good excuse. Ahora, esta no es una buena excusa. But I wish you could understand that somehow, some way, this has become so complicated. All over the world, we see scores and hundreds of young adults that we can't figure it out. Why in a group this big you can't find a person that you could at least start dating? Hay alrededor de todo el mundo cientos y cientos de jóvenes que están en una situación parecida y que no pueden encontrar a alguien con quien salir aún en una congregación como la de ustedes. Think about what Elder Bednar just said, that marriage between a man and a woman is ordained of God. Piensen en lo que Elder Bednar acaba de decir, que el matrimonio entre un hombre y una mujer es ordenado de Dios. And the family is central
Y que la familia es central to the Creator's plan for the eternal destiny of His children. en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. If the adversary could do anything, Si el adversario pudiera hacer algo, he would try to stop this plan. él trataría de parar este plan. Don't fall into misconceptions about marriage. No caigan en la misconcepción del matrimonio. Understand that it is truly the Lord's will. Entiendan que es en verdad la voluntad del Señor, That it truly is His plan. que es realmente su plan. Don't be a plan stopper. No sean los que detienen el plan. And I just hope that you will have faith in the institution of marriage. Y solo espero que ustedes tengan fe en la institución del matrimonio, That you will have faith in the Lord, que tengan fe en el Señor, faith in yourselves, fe en ustedes mismos and faith in the future. y fe en el futuro. That you can be a part of His plan in this way. Que puedan ser parte de este plan de esta manera. And like Elder Bednar said, you don't find the perfect person. Y como el de Bednar dijo, ustedes no van a encontrar a la persona perfecta. I'm not perfect. Yo no soy perfecta. He's not perfect. Él no es perfecto. But we make it work Pero hacemos que funcione because we love each other. porque nos amamos And we're forgiving. y nos perdonamos. We're respectful. Somos respetuosos. When we make mistakes, we try to do better. Cuando cometemos errores tratamos de hacerlo mejor And we've tried to create a marriage y tratamos de crear un matrimonio and a family that's good. y una familia que sean buenas. And when I'm frustrated and he's frustrated, Y cuando yo estoy frustrada y él está frustrado, my mind goes back to the day when we were married in the Salt Lake Temple. mi mente va de regreso al día que nos casamos en el templo del lago Salado. And I think of the thoughts and the feelings that I had that very day, Y yo pienso en los sentimientos que tuve ese mismo día of the love that I had for my husband, y del amor que sentía por mi esposo of the excitement I felt y esa emoción que sentía to start a journey together, de empezar un viaje juntos, an eternal journey. un viaje eterno. And then if we get a little bit disgruntled with each other, Y sí, algunas veces pues no estábamos del todo bien el uno con el otro, and I let my mind go back to that day, pero yo permitía que mi mente volviera a ese día. then what seems to be a big problem to me Lo que parecía ser un problema muy grande para mí diminishes se disminuía to something that's small. a algo que era pequeño. And most of the time something that's insignificant and doesn't even matter. Y a veces en algo tan insignificante que ni importa. So pray to see how you can fit into God's plan. Así que oren para saber cómo encajan ustedes en el plan de Dios. And you've got to act. Y tienen que actuar. You can't just think that a husband or a wife is going to get dropped on your doorstep. No piensen que un esposo o esposa les va a caer del cielo en la puerta de la casa. The stork doesn't bring a husband or a wife. Las cigüeñas no llevan esposos o esposas. You've got to do something to make it happen. Tienen que hacer algo para que eso suceda. And again, have faith in yourselves. Y de nuevo tengan fe en ustedes mismos. Faith that the Lord will bless you and help you. Fe en que el Señor los va a bendecir y los va a ayudar. And then don't be scared about the future. Y no tener miedo del futuro. The future's as bright as your hope. El futuro es tan brillante como su esperanza.